Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Matemáticas, física, química, geología, o sea, un chorro de ciencias aplicadas para poder haber hecho ese tipo de construcciones. Yo siento que pues ahí realmente, ahí los que metieron la mano negra, digamos, fueron esos dioses, porque algún propósito tuvieron este tipo de construcciones, lo desconocemos, ahora ya se está saliendo a la luz, ¿no? Que probablemente serían condensadores de energía, pero así como las pirámides, pues hay otro tipo de edificaciones y de construcciones en otros países o en otros lugares muy, muy similares, y para esas épocas, pues, ¿qué material pudieron haber tenido, chicos? Porque todo lo que hicieron era en piedra. Entonces, eso también yo siento que fue un legado que también enseñaron, porque si ya tenían sometidos a la humanidad, pues prácticamente como esclavos tenían que obedecer y hacer ese tipo de edificaciones, pero yo siento que con esa ayuda o con esa tecnología para que las pudieran haber realizado. Alex. Bien. Bueno, sobre eso, por ejemplo, de los egipcios, ¿no? Y de la noticia que hay de que debajo de las pirámides por ahí hay unas estructuras. Fíjate, digamos, ese conocimiento ya se tenía desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo escuchaba como hablar de la Atlántida, ¿no? Como algo que dices, ay, a lo mejor existió, a lo mejor no. A lo mejor son puros cuentos, pero yo me acuerdo que desde hace muchas décadas se decía que abajo de las pirámides y de la Esfinge habían escaleras, habían pasadizos que te llevaban a lugares, que a lo mejor había una biblioteca, que a lo mejor esa biblioteca fue lo que quedó de los atlantes y un montón de cosas, ¿no? Yo por ejemplo, yo desde hace mucho, yo veía así de lejos, ¿verdad? Porque no he ido a Egipto, aquí sí, algunas pirámides, pero yo veía las pirámides y decía, como que no me cabe en la cabeza, y yo sé que los gobernantes son muy soberbios, ¿no? Y si los de antes eran como los de ahora, pues, sí, está peligroso, ¿no? Estaban igual de locos, pero, que hagas algo geométrico, para decir, esa va a ser mi tumba, pues yo creo que hasta en su ego ellos se mandarían a hacer algo más grande, ¿no? Como por ejemplo, Claro. hay un valle en Egipto que es el Valle de los Muertos, ¿verdad? O el Valle de los Reyes, y ahí sí han encontrado sus sarcófagos y todo. Entonces es más lógico, ¿no? Yo mando allá a hacer bonito, me llevo a los mejores, como diríamos aquí, a los mejores canteros, ¿verdad? Para que me hagan algo de lujo y allá que me entierren, en lugar de meterme adentro o abajo de una pirámide donde nadie ni siquiera me va a ver, ¿no? Ni siquiera le pusieron letras grandotas, ¿no? De, aquí está tal faraón. Entonces yo veía las pirámides y desde más chico decía, para mí es una construcción que fue lo que quedó de una máquina. Por ejemplo, si tú vas a alguna fábrica, donde sea que ustedes vivan, ¿no? Y esa fábrica, vamos a decir que ponen, no sé, máquinas para hacer fundición o para hacer ensamble de lo que ustedes quieran. ¿Cómo empieza eso? Bueno, pues primero es como cuando van a hacer un Walmart, ¿no? Un Sam's Club o algo así. No, pues primero la obra negra, todo grandote, pero luego llegan las piezas que son las que van adentro y se montan con precisión y todo. Cuando pasa el tiempo, si tú dices, sabes que aquí ya se acabó el negocio, dices, y no les quiero dejar la tecnología,
por envidioso, por lo que quieras, dices, vamos a llevarnos los fierros, ¿no? Todo el mecanismo. Ah, oye, pero las paredes, no, esas déjalas. Sí, total, ahí con el tiempo ya se caerán y si no, pues se llenarán de tierra. Entonces, no sé si ustedes supieron, a finales del año pasado fue muy mentado por ahí de que una persona, unos ingenieros, y creo que son españoles, dijeron, ya sabemos para qué servía la pirámide. Antes de la noticia, ¿no? De esta semana y de las estructuras de abajo, dijeron. Y entonces ese video está muy interesante porque te dicen dónde había maquinaria que ya no está por unos agujeros que dijeron, es que aquí había, pues había una estructura, había algo de metal, aquí entraban, por decir algo, los tornillos, y ellos decían que adentro había una maquinaria en la pirámide que trabajaba con presión de agua. Haz de cuenta como un molino grandote que estaba moviendo ciertas piezas. Y tú dices, bueno, pues ¿para qué las mueves, no? A lo mejor es con eso, era como a lo mejor se me fue el nombre, pero lo que hay en Panamá para que pasen los barcos. El Pues canal. como un canal. ¿Quién no te dice que es un mecanismo que una de dos, o generaba electricidad, por lo menos para el rey ahí, los más poderosos, o a lo mejor con eso controlaban algo del río. Ahorita el río creo que está como a 1 kilómetro o más de la pirámide, pero si se ponen a estudiar historia, los egipcios desviaron el río, no sé si 1 o 2 veces, una de esas por cuestiones de guerra, como para decir, les corto el agua, ¿no? Así como le hicieron a los de Tenochtitlan. Pues los cercamos, no les llega comida, a ver si no se rinden. Pues allá también desviaron el río, pero el río estaba más cerca de las pirámides. Entonces ahí eso coincide con que dices, con razón, si el río antes estaba más caudaloso y pasaba cerca, pues en los ríos traían los bloques, ¿no? Y de ahí los bajaban ya con cierta maquinaria y ya nada más los recorrían 500 metros o menos y listo. Entonces eso te cambia toda la visión de que no, es que traían las cosas desde 800 kilómetros ahí con miles de esclavos y dices, no inventes. Digo, uno pensándolo como ingeniero dices, no, tiene que haber una manera más sencilla de hacer esto. Pues sí, mételo en un barco, ¿verdad? Se va a hundir. Bueno, pero si en aquellos tiempos el río tenía suficiente agua para contrarrestar, no, pues no se hunde, ¿verdad? Haces un barco más o menos grandote o transportas las piezas y así llegan rápido, las desmontan y a la obra, ¿no? Si aparte se sabían el secreto que sabían los americanos antiguos acá, de cómo juntando ciertas hierbas, puedes moldear las piedras, ¿verdad? O hacerlas medias líquidas, así como algo pastoso, para que después le des la forma que tú quieras, no, pues ya la hicieron. Pero bueno, entonces eso es lo que pienso. Entonces yo creo que sí pudieron haber tenido la tecnología. Que no quiere decir que a lo mejor no vinieron los extraterrestres, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenían tecnología, yo creo que la vida es cíclica y que han habido otras culturas antiguas que también fueron inteligentes, ¿no? Y que por algo, hasta por una conspiración, si tú quieres, dijeron se acabó, ¿no? Como la famosa Tartaria, que dicen que por ahí de 1700, 1800 existía. Dices, bueno, pues ¿por qué no hace 4000 años, verdad? Allá con Egipto también había algo. Y luego también Egipto dicen que tiene como 5000, 5500 años de antigüedad. Pero dices, bueno, pero es que ¿quién me lo jura, no? ¿Qué tal si es una civilización un poquito más antigua? Así es. Julio. Sí, de la forma que veo todo esto, lo pudiera relacionar con lo que son las cuatro, las razas anteriores, que son 4 razas anteriores, 5. También con lo que nos habla el libro Secreto de Juan, ¿no? Que es como si nosotros queremos ver el pasado pensando que
que anteriormente eran mucho más primitivos que ahora. Y por eso refiero al libro secreto de Juan, porque de la forma que ahí se plantea, es como si viniéramos de arriba en decadencia. Y por eso es que podemos ver que las cosas antiguas, en primer lugar, han persistido ahí, han estado ahí por miles de años, que se nos dice que tienen, hay como Teotihuacán, que dicen que tiene ni siquiera 2000 años de antigüedad. Las pirámides de Egipto, que se dice que están más o menos del 3000, 2800 antes de la era común. Pero yo considero que son más antiguas y que en realidad sí las razas anteriores, las humanidades anteriores a nosotros, eran mucho más inteligentes y tenían mucho más capacidades. Y todo esto lo podemos ver en la forma como construían, ¿no? Que es lo único que nos queda como vestigio. De la forma en donde ponían su información, que ellos lo hacían en piedra, sabiendo que en la piedra, y no era cualquier piedra, o sea, buscaban las piedras más duras para grabar ahí, y o sea, de la forma que la historia, la arqueología nos lo presenta, con herramientas de piedra o herramientas de cobre, no es posible poder cortar este tipo de piedras que son mucho más duras, ¿no? Hablemos de la andesita, hablemos del granito, hablemos no recuerdo la otra piedra que se usa mucho en México, que es piedra volcánica también. Entonces, ¿tesontle? No, es otra, pero el chiste es que en su mayoría buscaban las piedras más duras. Que esto significa más resistente, pero también significa que era más difícil el trabajo. Y podemos ver, o sea, que hay muchos glifos, muchos escritos, hay muchas representaciones que son, o sea, complejísimas de hacer, y más si es como nos dice la ciencia, ¿no? La actual, que eran primitivos y lo hacían todo con herramientas muy primitivas con cincel, así. Sí, o sea, hay vestigios en algunas canteras donde yo he podido observar por medio de videos, en donde se ve claramente que el corte de estos bloques gigantescos de piedra ni siquiera se le ve la marca de un disco. O sea, yo trabajo en la construcción, entonces yo en ocasiones tengo que hacer trabajos de instalar piedra, y ese es un problema, que cuando la piedra la cortas con un disco se ve la marca. Entonces lo que hacemos nosotros, la cortamos poquito más grande y luego ya con el martillo se le da el toque para que se vea natural. Bueno, en estas canteras yo he podido observar de que no se ve ni la marca de una hoja, que son cortes muy profundos, que si hubieran hecho con una hoja, tendría que haber sido una hoja gigantesca, con una máquina gigantesca para poderlo hacer así. Pero más que eso, se ve como si hubiesen sido cortes hechos como con láser, precisos, donde la hendidura en donde se hace el corte no sobrepasa ni los 3 milímetros de anchura. O sea, es un corte como si hubieran usado algo muy fino, muy fino, que se pudiera introducir y cortar la piedra. Y a lo que conocemos actualmente, lo único que puede hacer ese trabajo, o como se puede hacer, es por medio de un láser. Entonces te pones a pensar cómo hace miles de años tenían láser, que a lo mejor no era como los que hacemos ahora, que a lo mejor era una tecnología natural, que tenían de poder comprender la misma naturaleza, que a lo mejor, como decía Alejandro, se puede hacer
Hay teorías de que hay plantas que ayudan a ablandar la piedra. Esto fue, los científicos o personas se dieron cuenta al observar a una especie de ave que hace hoyos en lo que son las paredes de los cañones, hacen hoyos para anidar en la piedra y que esta piedra es durísima. Entonces decían, bueno, ¿cómo le hacen, no? O sea que hasta que alguien se puso a observarlos y se dieron cuenta que este pájaro iba y traía un tipo de planta específica a la que machacaba ahí alrededor de donde quería hacer la entrada de su nido en la piedra, y se iba, como que la dejaba reposar, iba y traía y ponía, y ya después de días se daban cuenta de que ya había un hoyo y que conforme pasaba el tiempo, este orificio en la piedra pues iba siendo más grande y más grande, hasta que ya al último ya el pajarito ya estaba viviendo ahí. Entonces hay formas, y como vuelvo a mencionar, la misma naturaleza, la misma observación de la naturaleza. Estas aves no creo que sean simplemente de nuestro tiempo, ¿no? A lo mejor estas aves fueron observadas por muchos de los antiguos, que se la pasaban literalmente en un contacto directo con la naturaleza. Otra cosa, otro factor, es que imagínense una ciudad, vamos a decir de 2 millones de habitantes, en donde no tienes un trabajo, tu trabajo es simplemente conseguir el sustento para alimentarte, ya sea alimento, agua, tener un techo en donde poder vivir, donde poder cubrirte de la intemperie, y ya. Y después de eso, imagínate todo el tiempo que tenía. O sea, imagínate 2 millones de personas con un horario laboral muy flexible. Entonces, imagínate lo que podían hacer. O sea, eso de mover las piedras, dicen, no, es que usaban la vibración y o que los extraterrestres con las naves. Pero pues una piedra grande, ponle 10,000 personas abajo y a lo mejor sí te las mueven. Aparte también existe lo que es todo lo que es la mentalidad, ¿no? De que estamos dotados con ese pensamiento de la manera racional de pensar, y que pues también hay muchas cosas, hay muchos trucos que puedes hacer con cosas naturales para poder realizar cualquier tipo de tarea. Lo vemos en la actualidad en la gente del campo, que uno acá de la ciudad anda buscando, si quieres meter un clavo, andas buscando un martillo, y si no tienes martillo, pues no puedes meter el clavo. Y una gente de campo, una gente que esté acostumbrada a no tener recursos, te lo mete ese clavo, ya sea con una piedra, con un palo o con algo. O sea, se busca la forma de hacer las cosas. Con el zapato. Ándale, o sea, y si no traes zapato, pues ahí con el guarache, ¿no? Sí, una piedra. Sí, una piedra, o sea, cualquier cosa. Podemos ver todo lo que son los vestigios de herramientas antiguas, que acá en Texas hay vestigios de hasta algunos 17,000 años, que es eso de la cultura Clovis, en donde se han encontrado cabezas de hacha hechas de una piedra muy dura, pero que se ve, o sea, claramente que están, o sea, que no simplemente era para adorno o para traerla, decir, oh, soy indio, traigo mi hacha, no. Eran herramientas que se usaban, porque se ven muchas piezas en donde el filo de la piedra está achatado. Hay otras ocasiones en donde de tanto reafilar la piedra se hace más corta. Hay ocasiones en donde la parte de atrás marcas de que eran usadas como ya sea para golpear, para quebrar. O sea, el ingenio humano es muy grande, y yo pienso que entre más desconectados estamos de la naturaleza, exacto, más tontos nos hacemos. Fíjense, con respecto a lo que ustedes dos han comentado, sí estoy de acuerdo.
¿Te acuerdas que hace unos días estábamos platicando precisamente eso, Julio, de que yo decía, bueno, pues es que el ser humano, digamos, por su desarrollo o evaluación, pues obviamente ¿cómo se dice la palabra? Ha implementado más su saber, su conocimiento, sus técnicas, sus herramientas y ayudado por la naturaleza, pues sí, tiene que ser así, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que comparto ahí, esa imagen en la pantalla, yo me preguntaba, ¿cómo tuvieron que hacer para hacer esos grabados? Si de por sí ya impresiona en construcciones megalíticas muy grandotas, ¿no? Por ejemplo, acá en Latinoamérica, ¿no? En este lugar, ¿cómo se llama? Pumapunku. Cómo esas edificaciones, esas uniones y esos cortes en donde pegaron, digamos, las piedras, como decía Julio, que pudieron quizá haber utilizado las mismas hojas de las plantas, de la misma naturaleza, porque si ustedes, quienes ya han visto ese tipo de construcciones, saben que esos cortes que se hicieron tan finitos, tan exageradamente precisos, han hecho digamos, los experimentos en donde una hoja de papel ni siquiera puede entrar en esa, digamos, en esa división. Entonces yo siento que mucho digamos, ese desarrollo, esa capacidad que tuvo el ser humano como para poder haber hecho esas construcciones. Por ejemplo, en pequeñito, fíjense en pequeñito, esto es por parte de la cultura de la India. Ahí están la representación de esta Kama Sutra famoso. Fíjense los detalles tan pequeñitos como para haber hecho ese tipo de construcción tan chiquititos, ¿verdad? Entonces, yo siento, ¿verdad? Que recuerdan aquel pasaje bíblico muy conocido que se habla acerca de la Torre de Babel. En ese episodio, ya hablando, digamos, hablando del Dios bíblico, ¿verdad? Jehová o Yahvé, junto con otros Elohim, ¿verdad? Que lo acompañaban, que se posaban arriba, ellos estaban en el cielo en una nave, al ver que precisamente con eso que están compartiendo ustedes, ese desarrollo, ese avance, digamos, intelectual e incluso espiritual del hombre, se dieron cuenta estos dioses que iban avanzando y iban creciendo, ¿verdad? En su, pues en ese avance, ¿no? No quiero volver a repetir eso, pero en ese mismo avance, entonces, ¿qué pensaron estos dioses? Híjole, estos van muy rapiditos, están muy rapiditos y estos nos van a quitar la chamba, van a ser más grandes que nosotros. Entonces, ¿qué hicieron según ese relato bíblico? Pues Dios, ¿verdad? Ese Dios Jehová Yahvé dijo, bajemos y confundamos a esos pueblos que estaban allí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la humanidad en conjunto podíamos hacer muchas cosas, que podíamos organizarnos solitos. Entonces, era lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Que no nada más fue la cuestión religiosa, porque aquí ya tiene que ver ahora sí ya con digamos, con la política, porque ellos también allá arriba, digamos, estos dioses se organizaron y, no podemos dejar que estos humanos se puedan organizar solitos. Hay que meterles también aquí un freno para que no, como decimos en México, ¿no? Para que no se salgan del huacal, porque ellos se tienen que seguir sometiendo a lo que nosotros les digamos, se tienen que someter a una educación, a un yugo por medio de un gobierno. Entonces, de alguna manera por allí empezó, digamos, ese movimiento
de gobierno o de política. ¿Cómo ves, Alex? Sí, totalmente. Mira, lo que hace la gente es sorprendente, ¿no? Como dices, esas obras de arte y también de ingenierías, pero la gente es capaz, ¿no? Lo que pasa es que si tú los capacitas, y ya hay, digamos, escuelas como en los viejos tiempos, y aparte si les das un incentivo, por ejemplo, de que, a ver, aquí tienen estos bloques de piedra, ¿no? Y el que lo deje mejor se va a llevar 1,000,000 de pesos, vas a ver cómo le sale la creatividad. Y lo van a hacer y lo van a hacer bien, ¿no? Uh-huh. De hecho, eso de las escuelas, a mí me llama la atención. Mira, como yo he sido maestro en facultad, y también directamente con empresas. Digo, no es noticia para nadie que la educación que tenemos, no nomás en México, en todo el mundo, pues no es la óptima, que podría ser mejor y que podría ser mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, para mí, lo que es la secundaria y la prepa, yo lo juntaría y lo dejaría en 3 o cuando mucho 4 años, y de ahí vámonos a la facultad. De hecho, así era antes, en los viejos tiempos, cuando dependíamos de España nosotros, o cuando Estados Unidos de Inglaterra o algo así. Y más antes, en la época medieval, ¿cómo le hacías para aprender? Pues estabas tú joven, como de 12 años o 13, y te le pegabas al maestro, ¿no? Ibas gratis de chalán, lo que ahora sería como trabajar, ¿cómo se llama cuando vas a trabajar gratis? Como para hacer tus prácticas profesionales. Se me olvidó, pero bueno, tiene un nombre, ¿no? Pero si tú convences a la persona de que vas a trabajar gratis y que vas a hacer las cosas bien, entonces el alumno buscaba al maestro, se le pegaba 2, 3 años, y entonces tratabas de aprenderle todo lo que podías. O sea, aprendías de los mejores, ¿no? A la hora que se hace la cosa institucional, ya no garantizas que el que esté de maestro sea mejor que el que llega de alumno, porque depende de muchos otros factores, ¿no? Que a lo mejor estás en ese puesto por contactos o por puntos o por otras cosas que no tienen nada que ver con tu capacidad. Pero hay gente que no tiene estudios, digamos, de licenciatura, y que puede ser un excelente programador de computadora o de otras, o de un montón de carreras técnicas, ¿no? O sea, pueden hacer muchas cosas con poco, entre comillas. Uh-huh. Así es. Sí, Alex. Julio. Sí, pues, o sea, aquí siguiendo con lo que les decía hace un momento acerca de cómo se ha ido perdiendo este conocimiento en la humanidad. Otra prueba que yo puedo ver así concreta es en las puntas de flecha, que yo he tenido oportunidad de verlas en persona. Las que son más antiguas, de estas que son de hasta 17,000 años de antigüedad, son casi perfectas. O sea, es una técnica, o sea, que ya no se puede reproducir, y que en esa línea vas encontrando diferentes puntas de flecha o artefactos de diferentes tiempos, y los más modernos, que podemos decir que serían de algunos 500, entre 500 y 1000 años, ya están mucho menos elaborados y son más rústicos. O sea, no tienen ese trabajo. A mí en una ocasión un amigo me enseñó una flecha que había encontrado aquí en el área donde vivimos, uh-huh, pero era casi como si hubiera sido como de cristal. Y era una punta más o menos de algunos 15 centímetros de largo, y que si literalmente, si la agarrabas mal de donde está el filo, te cortaba. O sea, súper filosa, una forma perfecta, y luego
nos poníamos a comparar esa pieza con una punta muy bonita también que había encontrado, pero que ya era más moderna, y pues no se le parecía nada. Es como si las primeras las construyeran con otro tipo de herramientas más sofisticadas. Y ahí podemos ver que sí hay una diferencia muy grande entre lo más antiguo y lo más nuevo. Oye, Julio, es como si dijeras, se murieron los maestros y se quedaron con los chalanes, ¿verdad? Exactamente, sí, o sea, es lo que Sí. se puede ver y también en la forma de construir. Por decir otro ejemplo, ahí en lo que es Cusco, ahí en Perú, vemos en donde todavía se encuentran partes de las estructuras más antiguas que siguen en pie, que son esas que se les llama poligonales, que no cabe ni un alfiler ahí entre la unión de las piedras, y que han estado ahí por mucho tiempo. Y aparte también que ya ha sido estudiado por personas que se dedican a todos esos temas de la construcción, arquitectos, que este tipo de construcción eran antisísmicas, y que con el movimiento, en lugar de caerse, se amarraban más entre sí. Y otra cosa importante que también mencioné ahí ahora, este viernes pasado ahí con Alex en su canal, que si nos ponemos a ver ese tipo de construcción antigua, se asemeja mucho a la forma que tenía el maíz antiguo, que son unos granos más pequeños, granos grandes, y que están así acomodados. Se pudiera ver que no son simétricos, pero en realidad son más simétricos que el maíz convencional que conocemos, ¿no? Que ya están todos los granitos hasta en líneas. Y yo pienso que también de ahí fue donde estos antiguos constructores también tomaron ideas para hacer. Yo pienso que en un principio fue como para representar al maíz como ese sustento, ¿no? Esa gracia, ese regalo de Dios, de los dioses, y que pues resultó que fue una forma magistral, ¿no? de construir, porque esas construcciones han estado ahí desde hace muchos miles de años y persisten. Otra cosa también es el tamaño de las piedras, que son piedras muy grandes, y en comparación hay partes donde se ve las estructuras antiguas, y luego ya después en el tiempo de los incas, donde ellos parcharon o siguieron la construcción, y tú ves que es una forma muy rudimentaria, donde ya en el tiempo de los incas ya se usaban piedras más pequeñas, ya se utilizaba el mortero o algún tipo de pasta para unirlas, dado a que no tenían el conocimiento o las herramientas para poder que calzaran entre ellas mismas como las más antiguas, ¿no? Entonces ahí seguimos con esta decreción en la mentalidad de la humanidad, y que yo considero que todo esto ni siquiera pertenecen a nuestra humanidad no actual, sino que para mí todas estas estructuras son de humanidades anteriores, y que también en todas podemos ver algún tipo de tecnología. Exacto. No, y fíjense, por ejemplo, ya viéndonos, ya yéndonos más para acá, más actual, ¿no? Simplemente las catedrales, también las construcciones, cómo también se queda uno con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora ya por ejemplo, acá en México se llaman municipios, colonias nuevas, ¿verdad? Donde son fraccionamientos nuevos en donde llega pues gente joven, ¿verdad? Que llegan con sus niños pequeñitos y en comunidad se unen pues para cooperarse, para levantar una iglesia ahí dentro de esa colonia,
y hacen cada cosa y se tardan años, nada que ver con ese tipo de construcciones que, aunque fueron un poquito más para atrás de nosotros, esas megacatedrales, por ejemplo, en Alemania hay una muy famosa, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero igual con ese tipo de detalles y grabados en piedra, como decían ustedes, levantaron ese tipo de construcciones, usando mucho de las artes, ¿no? La pintura, la escultura, y ahora, con toda la tecnología que tenemos, pues, ¿qué podemos decir? Imagínense ahora, ¿no? Con el hablar de las pirámides. Incluso ha habido, no sé si sean instituciones o algún tipo de organismo o simplemente aficionados que se han dedicado a tratar de hacer una réplica de las mismas pirámides de Egipto y no lo han podido lograr. Por eso yo decía, hay mucha ciencia, mucha tecnología que se invirtió en ese tipo de construcciones, porque ya ni siquiera ahorita para levantar una pequeña iglesia, pues prácticamente ya nada más hacen un salón, ¿verdad? Sencillito, con una cruz por arriba, ¿verdad? Y en la parte de afuera, ya no como en esos tiempos, ¿no? Que la adornaban toda una iglesia, una catedral con mucho tipo pues de detalles muy, muy significativos. Alex, ¿quieres compartir ahí algo? Sí, con eso que estás diciendo y lo que dijo Julio, mira, hace rato por ahí pusiste una imagen de los famosos bloques en H, ¿no? Sí. No sé si son los de Puma Punco o los de Sacsayhuamán, uno de esos dos, pero esos bloques a mí me llaman la atención, aunque Julio sabe más de construcción que yo, pero me llama la atención que inclusive en muchos programas como los de alienígenas ancestrales te dicen, no, lo crearon con rayo láser y no sé qué, y esto y que el otro, y yo los veo y digo, ¿para qué gastarías en traerte un rayo láser y ponerle un bloque y que le dé la forma? Si puedes tener un molde, ¿no? Y nomás le echas una de cal, dos de arena, una de cemento, le revuelves, lo metes al molde, lo dejas ahí al sol 3 días y ya tienes la pieza, ¿no? Yo para mí son piezas, sí, pues ¿para qué inventar hilo negro? Para mí son piezas hechas en molde y si tú recuerdas algunos de esos programas, esas piezas tienen aparte de lo exacto, ¿no? Tienen unos agujeritos y esos agujeritos son como para ponerle como junturas o como tornillos o algunas cosas. Inclusive hay algunas piezas que son de esa misma construcción, pero que tienen otra forma, que tienen unos agujeros cilíndricos más grandes, y yo los veo y digo, no, pues para mí esos son los huecos para que después metas la tubería o los tubos de PVC por donde va lo eléctrico, ¿no? O sea, ya lo tenían contemplado. Claro, a lo mejor por ahí pasaba otra cosa, ¿no? Pasaba agua, pasaba una soga, en una de esas a lo mejor sí le metían, ¿cómo se dice? Metal, no tanto porque de decir, por aquí pasaba un cable de computadora, no me atrevo tanto, pero a lo mejor sí pasaba un cable y sí era como para que cuando caiga un rayo, pues de aquí se aterrice y era el pararrayos, ¿no? Sí, podría ser. Y ahorita les había compartido también otra imagen, déjenme, porque la quiero, a ver si puedo pasar un video que me compartiste, Alex. Sí. Es acerca de estas imágenes que me llaman mucho la atención, sí, porque tú diste una explicación diferente a lo que mucho se ha sabido. A ver, permítanme, déjenme, ahí está. Sí, en caso de que puedas, si no, luego se lo compartes a la gente. Te pasé una liga del video que te decía de los españoles que dicen cómo funcionaba la maquinaria interna de la pirámide de Keops, y te la pasé así como en el momento exacto, ¿no? O sea, no está desde el principio, sino de que ya va a arrancar más adelante.
Si quieres, pues Ujú. nada más unos segundos, ¿verdad? Pero para que vea la gente más o menos cómo. Ok, bueno, ahorita es que ya lo tengo aquí, Ujú. el video más o menos el que quiero compartir. A ver, nada más permítame tantito. Bueno, dice, ¿sabías que? Miles de años de diferencia y a miles de kilómetros de distancia, sin embargo, la gente de Ecuador y la de Mesopotamia crearon la misma imagen para su Dios. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Fue realmente imaginación de diferentes poblaciones en diferentes culturas y en diferentes tiempos, así como dice la imagen y de la distancia? Porque muchos de esos dioses que graficaron todas estas personas en la antigüedad, muchos tenían esas figuras, digamos, o sea, no es como que aquí se les haya ocurrido, ¿verdad? Que sean muy semejantes a como graficaban sus dioses en Egipto y que incluso esos dioses no eran precisamente como nosotros, como seres humanos, sino en algunos se graficaban, ¿verdad? Ellos, esas personas, esas comunidades primitivas, graficaban, pintaban o grababan en cuevas, en piedras, donde se pudiera, lo que ellos estaban viendo. Si a ellos graficaron seres, no sé, con la mitad del cuerpo de un ser humano y en la parte de arriba con cabezas de águila, de chacal, pues es porque así los vieron. Cuando comenzamos el programa, bueno, pues empezamos a hablar también acerca de los griegos. Compartí yo una imagen donde estaban esos dioses, pero ahí sí se dieron cuenta, en esa cultura ya eran prácticamente seres humanos con superpoderes, pero eran humanos. Pero, por ejemplo, si nos vamos allí a la cultura de los egipcios, esos dioses no eran como esos seres, digamos, divinos como los griegos o los romanos. Eran deidades muy diferentes. No sé si quieran comentar antes en lo que yo busco el video para colocarlo, porque también se habla dentro de ese panteón de dioses como que también habían escalas, ¿no? O jerarquías, digamos, porque después también salieron los que eran los semidioses, ¿no? O sea, ya eran un poquito menores, a lo mejor con menos capacidades, menos poder, algo así. Entonces, mientras en lo que yo busco el video, no sé si quieras comentar ahí algo, Alex. Sí, algunas cosas interesantes y una que otra barbaridad, ¿no? Para que se ría la gente. Mira, yo veo eso y esas imágenes ya las había visto y pues no es casualidad, ¿no? Eso quiere decir que dos culturas vieron lo mismo en dos lugares diferentes. Ahora, ¿qué significa eso? Pues quién sabe, ¿no? Pero podría tener tres posibilidades. Una posibilidad es de que, como dices tú, mira, ellos esculpieron lo que vieron. Entonces, a lo mejor de veras es un ser híbrido, ¿no? Así humanoide con parte de animal, inteligente y que está ahí quitando como una fruta y que la va a meter por ahí en la bolsita o algo así. Esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad podría ser que es la representación de personas que no tenían cabeza de águila ni tampoco tenían alas, pero que podían volar como pilotos, ¿no? Y que por alguna razón estaba prohibido para la gente que los representaran como realmente son. Entonces, pues déjale, pongo unas alas y una cabeza de pájaro para decir que era el piloto, ¿no? O sea, es como un ideograma. Ahí está. O sea, eso es más, podría ser, no digo que sea, ¿verdad? Digo que podría ser. Ya si nos ponemos más cómicos, ahorita qué pasa cuando hay partidos de fútbol, soccer o fútbol americano, pues que llevan a las mascotas, ¿no? Así como en el Dr. Simi está el muchacho que le pagaron por andar de la botarga, ¿verdad? Moviendo el mono. ¿Quién no te dice que eran las mascotas del equipo por ahí
del equipo de Águilas de no sé dónde, como por decir las Águilas del América, ¿verdad? Y el otro era el de las Chivas, y resulta que por no dibujar a los 11 jugadores, pues déjate dibujo a la botarga, o sea, ya no sabe uno. Adelante, Julio. Sí, yo lo que he podido comprender de esto es que los conocimientos no simplemente son de un solo lugar. Aquí, para ver de dónde vino, hay que saber quién fue primero, ¿no? De acuerdo a lo que es la antropología moderna, Sumeria sería la civilización más antigua de esta humanidad. Entonces, se podría decir que de Sumeria, o que los sumerios llegaron a América. Porque también ahí, fíjate, en la cueva de los Tallos, ha habido mucho, en esa área hay muchos vestigios de piezas que tienen este tipo de motivos que no son de la zona. Pero también hay personas que se han dedicado a investigar esto, como Ruth Rodríguez, que ella considera que de América fue donde salió el conocimiento hacia muchas partes del mundo, ¿no? Es como si de Ecuador es donde las primeras personas, después ya de algún tipo de cataclismo, llegaron ahí, venían todavía con el conocimiento, y de ahí se empezaron a mover a diferentes partes, y fue como, o esta es la razón de por qué se encuentra este mismo tipo de grabados en muchas partes del mundo. Ahí también yo he mencionado varias veces a lo que son el concepto de los cachinas, de los Hopi, pero que ese mismo tipo de grabados o pinturas rupestres son encontradas en lo que es Norteamérica, en Sudamérica, y también estas mismas son encontradas en Australia, y que todo esto es parte del concepto de la cosmovisión de los pueblos aborígenes australianos. Entonces, serían las mismas personas que anduvieron por muchas partes llevando el conocimiento, o como tú mencionabas, Liliana, o estas seres se aparecieron en varias partes del mundo, ¿no? Que si lo tomamos de la forma de que consideramos que estos son extraterrestres que venían con tecnología desconocida para nosotros o más avanzada, pudiera ser factible que si tenían naves para volar, pues que era más fácil para ellos trasladarse a todas partes. O como decía Alejandro, o sea, no sabemos si esto simplemente también es un ideograma donde se está representando a una persona, pero que se le ponen ya sea las alas y la cara de, bueno, uno parece medio reptiliano, el otro ya parece como tipo pájaro. Ajá. Pero que también vuelvo a lo mismo, que vendrían a ser como un tipo de parábola de la naturaleza de ese animal con las capacidades de esa persona que se quiso representar ahí. Sí, o la marca, ¿no? Así como ahora tenemos que Coca-Cola, Pepsi, lo que tú quieras, que si no era un ideograma, si no era un ser real, a lo mejor era como una marca o el logotipo, ¿no? O sea, una manera de un dibujo, un grabado para decir algo. Porque fíjate, hablando de esto, yo me di cuenta estudiando acerca de los Hopi, de que los Hopi tienen el mismo símbolo de lo que es el disco alado que tienen los egipcios, al igual que la cultura sumeria, que es esta representación como del sol con alas. Ya en los egipcios en ocasiones se le pone la cara del halcón
representando a Ra, pero ese mismo símbolo también lo tiene la cultura Hopi. Ujú. Y entonces te pones a pensar que si ese conocimiento de los Hopi vino de Sumeria, O o de más aquí. bien, o de aquí para allá, o si Ujú. no, también es un concepto universal. ¿sí? O los visitaban a los dos. O sea, hay muchas posibilidades y el problema es que pues nosotros no anduvimos por ahí y si anduvimos no nos Ujú. acordamos. Ujú. Entonces queda simplemente el tratar de comprendernos. Aquí también hay símbolos importantes, como ese bolsito que lleva en la mano. Eso también lo podemos encontrar en representaciones en Mesoamérica. Ujú. Sí, con Es una animales. de las primeras que se atribuye la representación de Quetzalcóatl comiendo, o la serpiente comiendo al humano, y este humano trae su bolsito ahí con él. Entonces ah, yo pienso que a lo mejor era un concepto universal, porque a lo mejor la humanidad en su principio fue un mismo grupo que después se dispersó y se llevó este conocimiento a todos lados. Sí, porque hay muchas similitudes, ¿no? En las culturas, incluso en historias que uno pudiera pensar, hablando de dioses ya en el más reciente, en el bíblico, ¿no? Con esos relatos, por ejemplo, del diluvio, que prácticamente ese relato del Génesis es una copia desde aquellos textos sumerios, ¿no? O sea, y no nada más desde allí, sino en diferentes culturas, porque acá en Mesoamérica, pues en esos textos también se habla, ¿no? De incluso hablan de la creación, hablan del diluvio, entonces uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué nada más se puede pensar que lo que esté escrito en la Biblia es la palabra de Dios y que nada más allí en un pueblo escogido ocurrió ese evento? O sea, esto, como decía Julio, también tiene que ver que fue algo así global, ¿no? Por eso es que esos relatos están escritos o al menos en tradiciones, ¿verdad? En muchas partes del mundo. Bueno, no sé si querías comentar algo ahí, Alex, si no, a ver si hagan chonguitos para ver si puedo transmitir el video que me mandaste. Muy bien. Sí, ahorita que estabas hablando del diluvio, ¿no? A veces pensamos de que hubo un diluvio así como de toda la tierra, que es difícil, no digo que no, pero que es muy difícil. Pero Ujú. pensando en estos dioses, ¿no? En los mala onda, los creados, ¿no? A partir de la manipulación, ¿quién no te Ujú. dice que era su manera de castigar? Y entonces, si cada uno tenía regiones, ¿no? Y controlaba o manipulaba a cierta cultura, pues estas inundaciones son inundaciones locales y si tenían la tecnología que tenemos ahora como para hacer llover en exceso en un lugar lo suficiente como para que se inunde, así como les pasó en España, pues entonces nos podemos ir con la finta de que hubo un gran diluvio global cuando a lo mejor más bien fueron varios locales, así como para castigar a la gente para que se eduque, ¿no? Tal vez. Sí. Bueno, miren, ya tengo aquí el video. Me dicen, por favor, porque tenemos bien poquito usando esta nueva plataforma para nosotros, entonces nada más he compartido documentos, imágenes, pero no he compartido video. Ya más o menos vi cómo hacerle, pero me dicen si lo están viendo y si lo están escuchando, ¿sí? Este es un video que Alex hizo en su canal de YouTube, Misterios Jalisco, y este está bien interesante porque si ustedes han notado en diferentes culturas, este tipo de deidades que fueron grabadas en piedra, muchos de esos dioses
se identifican por ese bolsito que traían en todo momento, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues quienes vimos los programas de los alienígenas ancestrales o otro tipo de documentales, bueno, pues explica algo en torno a ello. Sin embargo, aquí Alex hace una propia interpretación de lo que pudo haber sido esto y está muy interesante. Aquí se las coloco, me comentan si lo escuchan y ven. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y en este video me voy a salir un poquito de contexto. En lugar de hablar de Jalisco, que es el tema, o de Guadalajara, voy a hablar de algo más universal, el tema de el bolso de los dioses y la llave de la vida. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto. De hecho, aquí está el bolso y acá a la izquierda está la llave de la vida. Esto que parece cruz, pues no es cruz. ¿Sale? Bueno. Vamos a ver el tema. Esto que estás viendo, la imagen Göbekli Tepe, aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Y bueno, aquí están 3 bolsos que vamos a ver más adelante qué es esto, ¿sí? Bueno, el bolso de los dioses, símbolo de vida. Vamos a ver qué es esto. Bueno, aquí tenemos diferentes culturas. De izquierda a derecha está Göbekli Tepe, aquí con los 3 bolsos. En medio está Asiria y Babilonia, con el dios ahí Anunnaki también con su bolsita. Y a la derecha están los mayas, si no me equivoco, también ahí con una bolsita, ¿no? El bolso. ¿Qué es esto? Bien, aquí tenemos una representación. A la derecha Asirio Babilonia, también un señor ahí con su bolsita al lado. No, me parece que no se está reproduciendo, ¿verdad? ¿O nada más era el audio? Ajá, sí, el audio sí sigue, pero la imagen sí se quedó nada más la primera y esa no está, ¿no? Pero mientras ves detalles técnicos o lo dejamos ahí, te agradezco por la mención. Y fíjense que con este video, por un lado, fui muy felicitado y también muy atacado por un montón de personas. Había unas personas que me dicen, ¿cómo es posible que unos dioses hayan usado la bolsita para guardar fruta, que fue una de las posibles interpretaciones, ¿no? Y le contesté, pero ya no me enganché más en esa discusión porque le dije, mira, ahorita es muy fácil pensar en que plantas semillas, crecen los árboles y que en la época después de que llueve, pues vas y cosechas. Le digo, ahorita es muy fácil, pero si tú te imaginas que esto tiene 5,000 años atrás, a lo mejor hace 5,000 años no era tan fácil y los que tenían las semillas o los que sabían cómo sembrar o los que sabían cómo hacerle para cosechar más, no, pues era otro nivel, ¿no? A eso me refería. Entonces ahí sí recibí muchas críticas. Sí, a ver, déjame ver si lo puedo reproducir entonces ahora por acá. Sí. Pero sí, esa bolsita sale en muchas culturas alrededor del mundo. Alrededor del mundo, entonces no es una casualidad, ¿no? Es como si les hubieran enseñado. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. Es como y si fíjate, hablando de esas bolsitas, sí. Estudiando a los Hopis, no sé si tú lo recuerdas, Lili, en el libro de los Hopis de Frank Waters, ahí también se menciona que los Hopi todo el tiempo, cuando tenían que ir a algún lugar o que tenían que moverse de un lugar, todo el tiempo cargaban una bolsa, pero que ya en la forma Hopi era una bolsita pequeña, un saquito que se colgaban en el pecho, y que ahí en ese saquito, en primer lugar, traían sal, traían azúcar, y aparte de eso traían todas las semillas para asegurar que cuando llegaran a un nuevo territorio iban a tener el sustento para el grupo, para el clan, porque en los Hopi se habla que eran clanes
que empezaron o que más bien los clanes se movían juntos. Entonces ahí también se menciona, no sé si en el libro o en alguna otra información que leí alguna